Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1564 llegan a Madrid Rodolfo y Ernesto de Habsburgo, los hijos del emperador Maximiliano II. La idea es que acuden a la corte de su tío Felipe II para recibir una correcta educación católica. Según la historiografía, el paso de Rodolfo II por esa corte de Madrid sería una de las razones de la inestabilidad psiquiátrica que Rodolfo sufriría en los últimos años de su vida, sobre todo por la intransigencia religiosa a la que fue sometido Rodolfo por parte de su tío Felipe II en Madrid. Sin embargo, si seguimos los principios pedagógicos que se aplicaron a los jóvenes Rodolfo y Ernesto, nos damos cuenta que encajaban en eso que se ha denominado educación humanista y que posiblemente en la corte de Madrid, en esos años de 1560, nos encontrábamos en uno de los lugares donde esa educación humanista había alcanzado una de sus cumbres. El 17 de marzo de 1564 llegaron a Madrid los archiduques Rodolfo y Ernesto de Habsburgo, los dos hijos varones mayores del futuro emperador Maximiliano II. Acudían a Madrid para ser educados por su tío, el rey de España, Felipe II. Rodolfo tenía 11 años, Ernesto solo 10. En ese momento gobernaba el Sacro Imperio el abuelo de los archiduques, Fernando I, quien había firmado la paz de Augsburgo con los luteranos en 1555, que había permitido una paz religiosa temporal en Alemania. Pero para 1564 muchas cosas habían cambiado. Meses antes, en diciembre de 1563, había concluido el Concilio de Trento, ofreciendo a la Iglesia Católica todos los argumentos teológicos para rebatir al luteranismo, al tiempo que los jesuitas lograban avanzar en su evangelización por los territorios protestantes, siendo notable el trabajo realizado por el más destacado jesuita alemán, Pedro Canisio, en el Sacro Imperio. Con todo, había una debilidad en ese rearme católico. La salud del emperador Fernando I se había deteriorado de forma notable y aunque no perdió nunca su lucidez, era consciente de que su tiempo se acababa y que su hijo Maximiliano II, quien mostraba claras simpatías por los luteranos, iba a tomar el poder. Era necesario garantizar el catolicismo de los Habsburgo y la mejor opción fue enviar a los archiduques, incluyendo a Rodolfo, el heredero de Maximiliano II, a la corte de Madrid, donde era seguro que mantendrían y reforzarían su fe católica. Además, ya hemos visto en una sierra de historias previa cómo la corte española estaba en ese momento en la vanguardia intelectual gracias a la Escuela de Salamanca y en la vanguardia científica a través de los trabajos de los cartógrafos. A esto se añadía que Felipe II, pocos años antes, ya había organizado la educación de su hijo y heredero, el príncipe don Carlos. Nacido en 1545, Carlos de Austria fue el único vástago habido del matrimonio de Felipe II con su prima María Manuela de Portugal, quien falleció a poco de dar a luz. En principio, don Carlos vivió su infancia a la sombra de sus tías paternas, Juana y María de Austria. Recordemos que María era la madre de los archiduques Rodolfo y Ernesto, quienes le consintieron sin límite, algo que habría de afectar a su comportamiento posterior. Es más, para alejarle de ese exceso de mimos, en 1554, cuando don Carlos tenía 9 años, Felipe II decidió que su hijo tendría por preceptor a la misma persona que el propio rey había tenido, Honorato Juan, un intelectual valenciano que se había formado en los años 1520 en los Países Bajos a la sombra del filósofo y pedagogo Juan Luis Vives. Pese a haber tratado a Erasmo, Honorato Juan
era poco proclive al diálogo con los protestantes. Al contrario, se mostraba inflexible en cuestiones de fe e incluso era partidario de los estatutos de limpieza de sangre que evitasen que los cargos públicos fueran ocupados por conversos llegados del judaísmo o el islam. Ahora bien, su ortodoxia religiosa no chocaba con su gusto por las matemáticas o la arquitectura, hasta el punto de que como preceptor de don Carlos, Honorato Juan consiguió que el príncipe constituyese una biblioteca propia con numerosos libros de historia, de Castilla pero también de Aragón o de Portugal, además de numerosos tratados técnicos, sobre todo de astronomía y cartografía. Donde no tuvo mucho éxito Honorato Juan fue la enseñanza del latín, pues pese a su empeño por mostrárselo a su pupilo, don Carlos solo adquirió ciertos rudimentos de la lengua latina, además de aprender algo de alemán. El idioma que sí llegó a dominar el príncipe junto al español fue el portugués. La jornada de don Carlos podía comenzar al despuntar el sol, cuando se levantaba y tras un rezo inicial se aseaba y desayunaba. Después había de asistir a misa a diario, para más tarde enfrentarse a los diferentes estudios enumerados, desde el latín y la retórica a las matemáticas. A mediodía podía llegar la pausa para la comida, y al concluir esta era el momento de la equitación o la esgrima, para concluir a media tarde con algunos paseos en compañía de sus preceptores. En 1560, con 15 años, don Carlos fue reconocido como príncipe de Asturias y por tanto heredero al trono de España. Para entonces, a sus conocidas debilidades educativas se añadía de forma inquietante un carácter inestable que podía llevarle a acciones crueles o coléricas. Su padre, Felipe II, que ya había regresado a España en 1559 tras su estancia en Inglaterra, decidió modificar la forma de educar a su heredero. Para ello, siempre bajo la tutela de Honorato Juan, don Carlos fue enviado a la Universidad de Alcalá de Henares, donde había de compartir aula junto a dos jóvenes de su misma edad, además parientes, Juan de Austria y Alejandro Farnesio, dos personajes que habrían de pasar a la historia por sus hechos de armas. Juan de Austria había nacido hacia 1545 o 1547, siendo el último hijo ilegítimo de Carlos V, fruto de la relación del emperador con la joven Bárbara Blomberg. Por tanto, Juan de Austria, pese a tener la misma edad de don Carlos, era tío de este. Juan de Austria había sido reconocido por su padre el emperador en 1554, habiendo sido enviado a España para su crianza. Felipe II tuvo oportunidad de conocer a su medio hermano en 1559, a quien daría una casa propia dentro de la Casa Real tiempo después, con lo que garantizaba cierta autonomía a don Juan. Alejandro Farnesio era hijo de Margarita de Parma, a su vez hija ilegítima de Carlos V, habida de la relación de éste con una criada llamada Johanna van der Geinst. Margarita nació en 1522, fue reconocida por su padre en 1529 y educada en la corte de Bruselas. En 1539 Margarita se casó en segundas nupcias con Octavio Farnesio, duque de Parma, con quien tendría a su único hijo, Alejandro Farnesio, nacido en 1545 y enviado a España en 1556. Alejandro era, por tanto, primo hermano de don Carlos. Como decíamos antes, en 1560, Felipe II decidió enviar a su hijo don Carlos a la Universidad de Alcalá de Henares, junto a su tío Juan de Austria y su primo Alejandro Farnesio, todo bajo el control de Honorato Juan. La idea de enviar al heredero en compañía de sus dos parientes de la misma edad a Alcalá buscaba varios objetivos. Por un lado, mejorar la formación de don Carlos. Por otro lado, alejarle de la corte, en particular del exceso de mimos que le había prodigado Juana de Austria, la hermana de Felipe II.
y a su vez, al tener una adolescencia más enérgica junto a sus parientes, poder dominar esos arranques de crueldad o de cólera que ya le habían detectado al príncipe. Nada de esto funcionó. En 1562 don Carlos sufrió un accidente que obligó a sus médicos a practicarle una trepanación en el cerebro que aún los historiadores debaten si agudizó su inestabilidad mental. En octubre de 1564, el triunvirato estudiantil se rompió. Don Carlos regresó a Madrid para continuar su formación como futuro rey a la sombra de su padre, mientras que Juan de Austria y Alejandro Farnesio, tras algunos avatares, terminaron por desarrollar una notable carrera militar. Llegaron a combatir juntos en la batalla de Lepanto. Detengámonos en ese año de 1564 para entender la decisión tomada por Felipe II de poner fin a los estudios universitarios de su hijo. En ese año de 1564 habían llegado a Madrid los archiduques Rodolfo y Ernesto, 6 y 7 años menores que su primo don Carlos. De inmediato, don Carlos se sintió celoso de la presencia de sus parientes vieneses que, pese a su juventud, parecían agradar a Felipe II mucho más que él mismo. Rodolfo y Ernesto entendieron rápidamente la actitud envidiosa de don Carlos, por lo que aprendieron pronto a poner distancia con su primo y a evitar males mayores. Que don Carlos fuera receloso hacia su padre no ha de extrañarnos. Recordemos el caso de Isabel de Valois, la hija de Enrique II, rey de Francia. Felipe II y Enrique II habían firmado la paz de Cateau-Cambrésis en 1558, tras las victorias españolas en San Quintín y Gravelinas. Entre los acuerdos se decidió la boda de la hija mayor de Enrique II, Isabel de Valois, con el príncipe de Asturias, don Carlos. Los dos tenían por entonces 13 años. Don Carlos se entusiasmó con la idea de contraer matrimonio, más ante la belleza de la princesa francesa. Pero Felipe II enviudó por segunda vez en 1559, al morir María I de Inglaterra, y optó por hacer un cambio. Sería él, Felipe II, y no su hijo, quien se casaría con Isabel de Valois. Aquí nació la leyenda de que Isabel y don Carlos terminaron por tener unos amoríos que empujaron a Felipe II a quitarle la vida a su hijo. Una leyenda reflejada, por ejemplo, en la ópera Don Carlo de Verdi. Una leyenda totalmente falsa, la de los amoríos de don Carlos con su madrastra, pero no la del recelo que nació entre el príncipe de Asturias y su padre. Tras el fracaso del matrimonio con Isabel de Valois, el siguiente golpe para don Carlos fue la llegada de sus primos vieneses, que parecían venir a ser sus posibles sustitutos como herederos de la corona española. A partir de 1565, don Carlos comenzó a conspirar contra su padre, para lo que buscó el apoyo de los rebeldes neerlandeses, hasta el punto de que intentó, don Carlos, huir a Flandes en 1567. Felipe II optó, en enero de 1568, por encerrar a su hijo en los aposentos de este en el Alcázar de Madrid, donde habría de morir pocos meses después, en julio de 1568. La historia de don Carlos marcó profundamente a Felipe II en muchísimos aspectos e influyó de manera notable en la educación que los archiduques Rodolfo y Ernesto recibieron en Madrid, donde fueron testigos directos de todos los eventos alrededor de su primo. Cuando los archiduques llegaron a comienzos de 1564, se integraron dentro de la corte, pero manteniendo su propia casa, es decir, disfrutando de un grado de autonomía parecido al que tuvo don Juan de Austria. Esta casa estaba dirigida por el ayo mayor, el barón austriaco Adam von Dietrichstein. Puede parecer natural que fuera un austriaco quien supervisase la casa de los archiduques, pero si la idea había sido enviar a los muchachos a Madrid para alejarles de las malas influencias de la corte vienesa, hemos de preguntarnos hasta qué punto ese ayo austriaco era la persona ideal.
Con Dietrich Stein, sin embargo, Felipe II no tenía ninguna duda. El barón había llegado a España por primera vez en 1548, acompañando al futuro Maximiliano II cuando éste viajó a Castilla para casarse con su prima María y hacerse cargo de la regencia hispana. Muy pronto, Dietrich Stein se ganó la confianza de la futura emperatriz, tanto por sus capacidades diplomáticas como por su indudable catolicismo. Es más, Dietrich Stein se casó con una noble española, la catalana Margarita de Cardona, dama de compañía de María de Austria. De modo que cuando María decidió enviar a sus hijos Rodolfo y Ernesto a Madrid, consideró que Dietrich Stein era la persona ideal. Conocía España, hablaba español y era un buen católico. Es más, cuando regresó a Viena a partir de 1571, si bien Maximiliano siguió confiándole nuevas tareas diplomáticas, encontraba que Dietrich Stein era demasiado español. Toda la vida de los archiduques en Madrid estaba regida por la rigurosa etiqueta borgoñona, un complejo ceremonial que había sido creado en el siglo XV por los duques de Borgoña, dentro del ambicioso programa de estos duques por enaltecer su corte. En la etiqueta borgoñona todo estaba regido, desde cómo sentarse a la mesa y comer hasta quién tenía derecho a dirigirse a los príncipes y cómo habían de responder estos, lo que llevaba aparejado un alto coste en servidores y criados para cada una de las funciones a desarrollar. La etiqueta de Borgoña se había instalado plenamente en España a partir de Carlos V, recordemos, el mismo duque de Borgoña, al igual que en Viena, de la mano de su hermano Fernando. Sin embargo, en Austria, con Maximiliano II, esa etiqueta borgoñona se había ido relajando, para muchos historiadores, por la liberalidad de Maximiliano hacia sus súbditos protestantes, a los que quería ofrecer una imagen más cercana. En verdad, porque el austriaco siempre tuvo problemas de fondos, entre otras cosas, para financiar la costosa etiqueta borgoñona. Cuando Rodolfo y Ernesto se instalaron en Madrid, tuvieron que aceptar 3 principios que de partida les chocó. Esa etiqueta borgoñona con toda su severidad, algo que Rodolfo reinstauraría en Austria cuando se convirtió en emperador. El rigor en las prácticas religiosas, con misa diaria, confesión regular y participación en todo tipo de actos y procesiones católicas. Y el uso del español como lengua común, hasta el punto de que Rodolfo, a su vuelta a Austria, seguirá empleando el castellano por el resto de su vida, siendo la lengua en la que se sentía más cómodo. De partida, los archiduques vivían en un sector del Alcázar de Madrid independiente del resto de la corte, lo que les permitía estar relativamente ajenos a las intrigas, más allá de que fueron conscientes, por ejemplo, de la deriva irascible de su primo don Carlos y el final de este. El barón de Dietrich Stein había de informar, de forma continuada y por escrito, al rey Felipe II de todos los avances en la educación de los archiduques. En ocasiones, el rey hacía llamar a sus sobrinos, a los que recibía en su despacho, manteniendo una distancia protocolaria y limitándose a supervisar los progresos de sus sobrinos. De esta manera, les corregía sus modales corporales, sus gestos o su dicción en castellano. Verificaba el rigor de su ortodoxia católica, para luego adentrarse en los conocimientos que los archiduques podían haber adquirido en cuestiones de historia, política o avances técnicos. ¿Quién estaba a cargo de impartir esos conocimientos? Esa función la asumió el suizo Johannes Tonner, doctor en Derecho, nacido hacia 1510 y que ya había trabajado como preceptor de los hijos de los Fugger, los financistas de Carlos V. Tonner, siempre supervisado por Dietrich Stein y por el propio Felipe II, organizó desde un punto de vista práctico las clases que habían de recibir los archiduques, así como los profesores que habían de apoyarle.
Tonner seguía los principios pedagógicos de Erasmo y Juan Luis Vives, que no eran ajenos a la corte de Felipe II, pues ya hemos visto cómo el preceptor de don Carlos, Honorato Juan, era discípulo de Juan Luis Vives. Aquí hemos de ser muy cuidadosos. Erasmo, en tanto que defensor de cierta transigencia religiosa, era mal visto por la monarquía católica. Otra cosa era su obra La educación del príncipe cristiano, publicada en 1516 y dedicada al futuro Carlos V. En ese ensayo, Erasmo insistía que el príncipe debía regirse por una estricta moral cristiana por encima de cualquier otro interés o ambición. Esa idea de la moral como eje organizador de la política, alejándose por tanto de los principios amorales de Maquiavelo, contemporáneo de Erasmo, y muy apreciada su amoralidad en muchas cortes europeas, esa idea de moral como principio rector se adecuaba bien a la forma de entender la gobernanza Felipe II. Sencillamente, la correcta moral era la católica. Por tanto, hemos de entender ese erasmismo de Tonner como preceptor de los archiduques, en tanto ponía la moral católica como principio rector de la política y no una apuesta por la transigencia religiosa. De igual manera, los principios pedagógicos que Tonner asumió de Juan Luis Vives son los mismos que ya había aceptado Honorato Juan. La educación ha de ser rigurosa, apelando a los mejores autores, continuada en el tiempo, pero no excesiva. De ahí las pocas horas que se dedicaba al estudio si, por ejemplo, comparamos con la educación formal actual. Los archiduques no estarían nunca más de 4 horas al día en esas labores de estudio. Para Vives, más que la cantidad de horas dedicadas a estudiar, lo importante era qué se estudiaba. ¿Y qué estudiaron los archiduques? Pues además del alemán, el español, el francés, el italiano y el latín, en esencia, estudiaron a autores clásicos, más a Aristóteles que a Platón, a Cicerón, a Salustio, a Horacio, a César, a Tito Livio, y también algo de Jenofonte, de Esopo o de Virgilio. El ejercicio era muy escolástico. Memorizaban el texto en cuestión del autor trabajado y a partir de ahí habían de plantearse preguntas para después pasar a una aplicación práctica, hasta el punto de que Rodolfo y Ernesto podían llegar a redactar textos con posturas diametralmente opuestas sobre el mismo tema, como el ejercicio que hicieron en torno a la revuelta de los moriscos ocurrida entre 1568 y 1571, donde Rodolfo fue el encargado de reclamar el perdón para los sublevados y Ernesto la condena de todos ellos. Esta formación más erudita la completaron los archiduques con otras actividades que podían hacer en la corte, como las visitas a las obras, comenzando por las del Escorial, y que habían de incentivar tanto el gusto de Rodolfo por la arquitectura, siguiendo los pasos de Felipe II, o viajes junto al rey, como el que hicieron a Córdoba y Sevilla, precisamente cuando se estaba poniendo fin a la revuelta de los moriscos. Al mismo tiempo, se favoreció el desarrollo del gusto artístico de los archiduques, incentivando su afán coleccionista, un coleccionismo que podía abarcar desde obras de arte a objetos o animales exóticos. En definitiva, el coleccionismo de Felipe II. Además, por supuesto, de compartirles las novedades cartográficas que se estaban desarrollando gracias a los viajes transoceánicos que habían facilitado, entre otras cosas, la obtención de esos objetos exóticos tan apreciados por el rey y sus sobrinos. Por supuesto, había tiempo para solazarse, sobre todo cuando la corte viajaba a Aranjuez y allí los archiduques podían contar con la generosidad de su tía Juana de Austria, aunque Felipe II trataba de evitar un exceso de consentimiento, pues no quería que Rodolfo o Ernesto
pudieran tener algún desequilibrio como el sufrido por don Carlos, acaso por exceso de mimos. En este sentido, junto al interés por la ortodoxia religiosa de sus sobrinos y sus avances intelectuales, Felipe II se preocupó por los arranques de melancolía de Rodolfo, que tanto habían de marcar los últimos años de la vida de éste, ya convertido en el emperador Rodolfo II. En 1570, Maximiliano II reclamó el regreso de sus dos hijos varones mayores a Viena. ¿Por qué interrumpir la educación española? Una serie de razones políticas se impusieron. Ya hemos visto antes cómo en 1568 había muerto el príncipe don Carlos. Sin un heredero varón, Felipe II podía dejar su corona a su sobrino Rodolfo. Maximiliano ambicionaba esta posibilidad, pero quería que su hijo recibiera los reinos de España en Viena y no en Madrid. Pero es que a finales de 1568 falleció Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, quien no le había dado ningún hijo varón, tan solo dos niñas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Conservando a Rodolfo II como posible heredero, Felipe II necesitaba una nueva esposa con la que concebir hijos varones. Maximiliano II propuso a su hija mayor, Ana, nacida en la localidad vallisoletana de Cigales en 1549 y a quien Felipe II había conocido siendo un bebé. Ana podría viajar a España y a cambio Felipe II autorizaba el regreso de sus sobrinos Rodolfo y Ernesto a Viena. Con todo, Ana no habría de llegar sola. Tendrían que acompañarle otros de los hijos varones de Maximiliano II. No el tercer varón, Matías, que en 1570 tenía 13 años y que en ausencia de sus hermanos mayores se había convertido en el favorito de su padre, sino los dos siguientes, Alberto, de 11 años, y Wenceslao, de 9. De esta manera, Felipe II seguía guardando varias cartas en la manga de sus primos vieneses. Si no lograba tener hijos varones, su primera opción sería Rodolfo, pero si éste no podía hacerse cargo de España por sus compromisos en el imperio, llegaban dos nuevos recambios con Alberto y Wenceslao. En cualquier caso, lo que sí logró Felipe II fue garantizar la ortodoxia católica tanto de Rodolfo y Ernesto como de Alberto y Wenceslao, porque cuando llegaron los nuevos archiduques se recomenzó todo el proceso de educación. Tal como había organizado los estudios de don Carlos, Juan de Austria, Alejandro Farnesio en 1560 y de Rodolfo y Ernesto en 1564, en 1570 Felipe II volvió a montar todo un complejo educativo para sus sobrinos Alberto y Wenceslao. El 26 de noviembre de 1570 hicieron su entrada oficial en Madrid Ana, Alberto y Wenceslao. Les aguardaba Felipe II y la hermana de este, Juana de Austria, que había de convertirse en madre sustitutiva una vez más para sus sobrinos, como ya había hecho antes con don Carlos o con Rodolfo y Ernesto. Los tres muchachos recién llegados de Viena se encontraron con sus hermanos mayores y los cinco convivieron en Madrid hasta el verano de 1571, cuando Rodolfo y Ernesto partieron rumbo a Viena. Felipe II se despidió de sus sobrinos en el puerto de Barcelona, donde en ese momento se estaba organizando la armada que, dirigida por Juan de Austria, había de ir a combatir a Lepanto. En ese tiempo, tanto Maximiliano II como Felipe II consideraron que habían hecho la apuesta adecuada. Maximiliano recuperaba a su hijo mayor, Rodolfo, llamado a ser el futuro emperador. Felipe II dejaba partir a su posible heredero, pero en la seguridad de que le había dado la formación adecuada para convertirse en el correcto príncipe católico. La educación recibida en Madrid hizo de los hermanos de Rodolfo, tanto de Ernesto como de los pequeños Alberto y Wenceslao, los apropiados príncipes católicos que buscó su tío Felipe II.
En el caso de Rodolfo, la situación fue diferente. Es cierto que siempre mostró su ortodoxia católica, pero con el paso de los años, esa melancolía que ya se había visto en Madrid se fue agravando hasta el punto de provocar toda una crisis política en el imperio, una debilidad psicológica que habría de ser una de las causas que provocaron la Guerra de los 30 años. No fue la educación madrileña lo que generó la inestabilidad mental de Rodolfo. Sus hermanos, que también pasaron por Madrid, fueron gentes despiertas y diligentes. El germen de esa inestabilidad ya estaba en el propio Rodolfo antes de venir a Madrid. Se pudo agudizar durante su estancia en la capital de España, pero se acentuó aún más a su regreso a Viena y, sobre todo, desde el momento que hubo de asumir el trono imperial. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.